Martín Linares pregunta por qué la caracterización del fascismo en Brasil cambió de una semana a la otra, siendo que primero decís que hay fascismo y luego te contradirías diciendo que el asunto del fascismo en Brasil es un asunto del futuro. Bueno, no creo que sean las expresiones exactas que haya usado, lo que fuere, pero no me acuerdo en este momento si alguna vez ya en Altamira Responde abordé la cuestión de la dialéctica, ¿no es cierto? Es decir, que las cosas no son así o así, sino que son en parte así y en parte de otro modo, y se van desenvolviendo dialécticamente. Bolsonaro es un fascista, y no solo es un fascista, sino que ha desplegado una demagogia fascista en la campaña electoral, y ha obtenido una cantidad, no me acuerdo ahora, arriba de 50 millones de votos. Quiere decir que no es un fascista él, sino que es un fascista que ha tenido la capacidad de reunir, luego de una demagogia fascista, esta cantidad de votos. Al mismo tiempo, él tiene un grupo, no está solo tampoco desde el punto de vista físico u organizativo, tiene un grupo que es un grupo de características fascistas, que actúa generalmente exmilitares retirados, etc. Y tiene la oportunidad ahora, debido a los votos que obtuvo y a la bancada parlamentaria que ha reunido y otros que pueda sumar, tiene la oportunidad de construir un partido fascista. Quiere decir que acá hay un desenvolvimiento, hay un fascista, hay una demagogia fascista que conquista votos, y hay una demagogia fascista que puede convertirse en un partido. Todo esto puede ocurrir o no, pero es una secuencia. Al mismo tiempo, no hay que confundir el partido fascista o Bolsonaro fascista o la demagogia fascista con el proceso político en su conjunto, que no está dominado por el fascismo, sino que está dominado por las Fuerzas Armadas y en particular por el ejército, que prácticamente ha copado la estructura del gobierno de Bolsonaro. Entonces lo que tenemos es un gobierno de revanchismo militar, bajo una forma aparentemente constitucional. Y no hay que olvidar que la dictadura brasileña de 1964 a 1985 gobernó con una suerte de parlamento ficticio, manipulado, pero buscó mantener la ficción parlamentaria, que ¿para qué le sirvió? Para hacer un tránsito hacia la democracia sobre la base de la estructura parlamentaria que habían dado. Por ejemplo, el PMDB, que es el principal partido de Brasil, era el que jugaba de opositor, a donde iban todos los opositores al gobierno militar en la época de la dictadura, haciendo de opositores a su majestad, portándose bien con algún tipo de crítica. Entonces, evidentemente los militares no les interesa un gobierno fascista, porque un gobierno fascista significa un gobierno bajo el control de una fuerza política con cierta base de masas, que por lo tanto rivaliza con el ejército. Eso ya le pasó a Hitler. Las CSA rivalizaban con el ejército. Entonces en el año 34, creo que a fines de junio, bueno, no me acuerdo, julio, Hitler organizó una masacre de la CSA, liquidó todos los fascistas originales, y con esto, y se lo ofreció al ejército y le dijo: ¿ahora me apoyan? Y el ejército entonces se transformó en un baluarte de un proceso fascista, porque el que dominaba políticamente ese proceso era el partido nazi, y su base social movilizada, revanchista, antisemita, antiobrera, antisocialista y criminal. Por lo tanto, las caracterizaciones políticas siempre son complejas, no se pueden reducir a una frase. Nosotros, sabiendo que este es un régimen militar de características bonapartistas, advertimos, sin embargo, acerca del componente fascista. Decimos: mire, no nos vamos a quedar con una caracterización de la facultad de, ¿cómo se llama?, de política, de teoría, de ciencias sociales o de teoría política, militar y todo lo demás. Estamos viendo la dialéctica de este proceso. En la dialéctica de este proceso, si se lanza una ofensiva brutal contra las masas, el ejército va a poner todo lo que tiene que poner, como ya ha ocurrido con Río de Janeiro y otras ciudades que están militarizadas. Pero también eso va a dar espacio al desarrollo de un movimiento fascista.
Es una lucha de clase la que se viene, una lucha política en defensa de la libertad democrática contra un intento de vulnerarlas. Y en el ejército, el control de este proceso, para que nunca escape, ¿no es cierto?, a la hegemonía del ejército y pueda ser orientado en función de intereses generales de la burguesía y no de un extremo fascista, de una variante extrema de ese régimen, que es el fascismo. En la pregunta, lo que se nota obviamente es que, digamos, hay una dificultad en la comprensión de esto. Entonces yo lo que les sugiero es que haga un esfuerzo, porque así como para hacer un trasplante de corazón la medicina ha tenido que hacer un gran esfuerzo, en la teoría política también hay que hacer un esfuerzo para poder avanzar como base de orientación a una lucha victoriosa del proletariado internacional.